También fue miembro de los motociclistas de la noche en Hollywood. El 8 de octubre de 1988, Lee Selwyn lucharía por su vida, víctima de un extraño encuentro con un asesino en las calles de Los Ángeles. Fue una lucha por la supervivencia que no ganaría. Lee Selwyn amaba la vida nocturna y fue una parte importante de ella. Pero porque se veía diferente, Lee y sus amigos fueron atacados a muerte. La ironía de su muerte es que solo era un espectador inocente. La búsqueda de su asesino fue llevada a las calles de Los Ángeles por su familia, los rockeros y motociclistas que lo querían. Cuando compró su motocicleta estaba un poco nerviosa al respecto, pero sabía que era cuidadoso y no tomaría riesgos innecesarios. No viajaría en las autopistas. No era una persona loca, así que no me preocupé. A las 2 de la mañana del 8 de octubre, Lee y 3 amigos salieron de un club nocturno sin darse cuenta del peligro que les esperaba. Iban de a dos. Lee y un amigo llamado Vichy siguieron a Mike Auerbach y a Rob Calafoot, quienes iban al frente. Conducía y de repente, de la nada, este camión viene hacia mí. Cuando se acerca, lo hace riendo. Gritaba algo, no pude escuchar. Solo reía. Se acerca, miro a Mike y en Los Ángeles pasa a diario, pero no tan descarado. ¿Qué haces? ¿Qué intentas hacer? Oye, ¿Qué dices? Enfurecí porque intentó matarme. Me encontraba muy cerca, gritando, ¿qué intentas hacer? ¿Intentas matarme? Y comienza a gritar. Y parecía un loco por las drogas, o un psicópata. Y luego baja la ventana y me escupe justo en la cara. Cualquiera se enoja si te escupen. Así que golpeé su espejo y movía su ventana hacia arriba y hacia abajo. Escupía y gritaba. Y luego se agacha como si tuviera un arma. Golpeé con el puño la ventana. Tan pronto la rompí, aceleró en la intersección y hace un cambio de sentido. Y Mike y yo dijimos, nos matará, vendrá por nosotros, nos atropellará. Hace un cambio de sentido, viene por nosotros. Estamos acelerando y veo sus faros apuntando hacia nosotros. Dije, debemos salir de aquí. Giramos a la derecha y cuando miro hacia atrás, de repente acelera en la intersección y se detiene. Cuando Lee llega a la intersección, gira a la izquierda y el hombre sigue a Lee. Por lo que vi, es un completo maníaco. Quería matarme. Eso quería. En lugar de Rob Calafoot, Lee Selwyn se convirtió en el blanco de la ira del conductor. Según los testigos, iban entre 90 y 140 kilómetros. Tienes a un joven conocido por sus amigos y por su familia como un hombre pacífico, que evita peleas e incluso cuando es confrontado o lastimado físicamente se da la vuelta y se va. Él solo sube a su motocicleta y se divierte. Y de repente está en una situación en la que alguien lo aterroriza en un auto. Tenía que ser aterrador. Y esta persecución duró 8 kilómetros con él siguiéndolo. Estaba sobre él. Y lo siguió hasta cuando lo golpeó y lo llevó contra un poste de teléfono. Lee voló por el aire unos 55 metros antes de caer. Es un asesinato, un homicidio. Alguien intencionalmente le quitó la vida a otra persona. La fractura masiva del cráneo que recibió en la colisión fue la causa de la muerte. Recibí una llamada de Cedars. Dijeron que estaba en cuidados intensivos y lo sabía, pero todavía no lo creo. Es real, pero no es real. Fue una gran parte de mi vida. Era mi amigo. No solo era mi hijo, era mi amigo. En el funeral de Lee, cientos le rindieron homenaje. Este video con imágenes del funeral fue creado con una canción original dedicada al recuerdo de Lee por el grupo Little Caesar. Fue increíble ver a todas estas personas. No hay forma de que eso pueda ser consuelo. Fue un homenaje para Lee. ¿Por cuántas personas había allí? ¿Cuántas personas demostraron cuánto les importaba?
I should have told him I loved him riding next to me. Riding next to me. Los amigos de Lee organizaron un concierto en su honor con presentaciones de Billy Idol y Julian Lennon, entre otros. Las ganancias se destinaron a un fondo que ofrece una recompensa a cualquiera que lleve al asesino de Lee ante la justicia. Mucha gente cree que estos chicos son pandilleros de motociclistas, pero eran 4 chicos que se divertían y les gusta andar en motocicletas Harley Davidson. Lo que cuenta es quiénes son y qué hacen. Estas personas no estaban haciendo nada malo y tenían derecho a estar allí con sus motocicletas y vestirse así. Lee Selwyn ni siquiera fue el hombre del problema, era otra de las motocicletas. Pero el hombre estaba tan empeñado que no le importó quién estaba en la motocicleta. Tenía que alcanzarlo y tenía que atropellarlo. Y fue lo que hizo. Para mí es increíble pensar que no encontraremos a este hombre. No puedo imaginar que podría vivir el resto de mi vida sin saber quién hizo esto. El asesino conducía un auto de 2 tonos con un portaequipajes cromado y vidrios polarizados. La mayoría de testigos coincide en que era un Bronco 2 o un Chevy Blazer y que sus colores eran rojo y blanco. El daño del auto incluyó un espejo retrovisor lateral roto, una ventana rota y una puerta abollada en el lado del conductor. El auto quizá entró en un taller de reparación cerca al 8 de octubre. El conductor del auto es caucásico, de 28 a 32 años, ojos verdes y cabello y barba de color rojizo. Increíblemente, pasaron 4 años antes de que la policía recibiera la pista que esperaba. Después de una retransmisión de la historia, un televidente llamó y le dijo a uno de los operadores que había visto a un hombre en prisión en Georgia, que a menudo se jactaba de haber atropellado a un motociclista. La policía de Los Ángeles obtuvo una fotografía. Los amigos de Lee señalaron al hombre en una lista de fotos. Es Franklin LeGrand Perkins. El 30 de julio de 1993, 5 días antes de que Perkins saliera en libertad condicional, fue arrestado. Una semana después, el detective Dan Andrews lo llevó a Los Ángeles. La mayoría de las víctimas de asesinato conocen a sus atacantes. Pero en este caso no fue así. Fue un evento aleatorio de una persona que hacía lo suyo, que estaba en el lugar y momento equivocados. Es inusual identificar a alguien y resolver un caso después de 5 años. Se siente bien. Excepto por lo más importante, nada puede traer a Lee de regreso. Espero que esto lleve a un cierre a estos 5 años de incertidumbre y el dolor que conlleva. Se pudo hacer justicia y estoy agradecida de que este hombre no esté afuera cometiendo otros crímenes, lastimando a personas y matando a seres queridos. Una parte de la pena será cerrada o tratada. Y cuando conduzca por las calles no miraré a otros autos, preguntándome si ese podría ser el sujeto. Franklin Perkins fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Misterio sin resolver. Resuelto. Anteriormente presentamos la historia de Stephen Cox, acusado de estafar a sus amigos y vecinos en Medford por $3,5 millones. Gracias a los televidentes, la búsqueda de 4 años ha finalizado. En 1982, Stephen Cox formó una compañía de inversión ofreciendo un retorno del 25%. Cox convenció a muchas personas en Medford para que invirtieran sus ahorros por un total de $3.5 millones. Al principio su negocio prosperó, pero en 1984 comenzó a perder. El 22 de septiembre del 84, Stephen Cox desapareció y se llevó consigo más de $200,000 en oro, plata, joyas y efectivo. A minutos de la transmisión en noviembre, 6 televidentes llamaron para informar que Cox vivía en Boise, Idaho, bajo el nombre de Robert Bradley Davis. Sin embargo, unas horas antes de la transmisión, Cox desapareció y le dijo a su esposa que iría a Hawái. Novedades. Stephen Cox fue arrestado en Lake Mead, Nevada, a 40 kilómetros de Las Vegas.
5 días después de huir de Boise, Cox se registró en el motel Lake Mead Lodge. Se registró con el nombre de John Strauss y dio una dirección de Arizona. No era el huésped normal. Permanecía en su habitación todo el día. Solo salía de noche. Muy rara vez salía de día. Y nos dimos cuenta de que la matrícula no era la misma que había escrito en su tarjeta de registro. Y eso nos hizo sospechar, pero sin embargo, nada que pudiéramos identificar. 2 semanas después, Edna Reed hizo un descubrimiento. Un día, cuando estaba cerca, vi al huésped salir de su habitación. En lugar de poner la basura en su papelera, la llevó al número 35, que está a varias puertas de distancia. Y cuando fui a vaciar la basura, encontré una carta arrugada. Me sentí curiosa y la leí. Cuando la leí, vi que decía que misterio sin resolver era un problema. Le mostré la carta a mi esposo y entre los dos llamamos al guardabosques y le contamos sobre el huésped. Los guardabosques de Lake Mead revisaron la computadora y descubrieron que el auto no le pertenecía a John Strauss. En la mañana del 14 fuimos a la cabaña para ver si podíamos identificar quién era realmente. Cuando llegamos, el auto no estaba y la persona se había ido hace 20 minutos. A la mañana siguiente, los guardabosques vieron el auto de Cox y lo detuvieron en el Gold Strike Casino. Después de detenerlo, entregó una licencia de conducir emitida a Robert Davis. Verificamos el nombre y fecha de nacimiento a través del historial de antecedentes y descubrimos que era un alias usado por Stephen Cox y que había una orden judicial. En ese momento lo pusimos bajo arresto. Durante la revisión del auto, los guardabosques descubrieron una pequeña fortuna. Cuando miramos dentro del auto, encontramos maletas y otro tipo de equipaje, llenos de joyas, anillos, collares, tarjetas de béisbol coleccionables, monedas de oro o monedas de plata. Y tenía curiosidad por saber por qué lo tenía en el auto y si esto era lo que quería llevarse. Stephen Cox cumplió 2 años de una sentencia de 20 por extorsión y fraude. Personas desaparecidas. 2 de abril de 1988, Baldwinboro, Pensilvania, suburbio del Gran Pittsburgh. 30 hombres se reúnen en un acantilado con vista al río Monongahela. Presten atención, suban a los árboles y al banco de nivel si bajan la colina. Busquen cualquier cosa fuera de lo común. A sugerencia de un psíquico, están aquí para buscar los restos de Michael Rosenblum, un joven de Pittsburgh que ha estado desaparecido por 8 años. Para Maurice Rosenblum, la búsqueda es su último y desesperado intento de determinar el destino de su hijo, quien desapareció el día de San Valentín en 1980 en una carretera junto al acantilado. No hay posibilidad en mi mente de que pueda estar allí. Rezo para que ocurra esa posibilidad entre 10 millones. Simplemente no puedo creerlo. Siempre tienes algo de esperanza, mientras no haya cadáver. En los últimos 8 años, Maurice Rosenblum ha gastado casi $250,000 siguiendo cada pista para encontrar a su hijo. Curiosamente, muchas pistas sugirieron que las autoridades interfirieron. La búsqueda de Maurice ha descubierto indicios inquietantes de un documento falsificado, una orden de arresto cuestionable para su hijo, y se ignoraron las pruebas cruciales. La búsqueda de Michael llevó a un escándalo en el que un jefe de policía fue despedido y luego reinstaurado. Maurice Rosenblum no está satisfecho con la investigación sobre la desaparición. Michael Rosenblum experimentó con drogas durante la secundaria y pronto se convirtió en adicto a un analgésico recetado que alteraba su estado de ánimo y lo volvía errático e irritable. La vida de Michael giró descontroladamente, pero en todo momento tuvo el apoyo y el amor de su familia. Usó drogas en un mal momento. Para los chicos que alguna vez usaron drogas, era algo que acababa de salir. Y se suponía que debía decirle, ya es suficiente, no puedes vivir aquí, vete. Si no respetas mis reglas, estás fuera. Nunca había hecho eso y la única vez que lo hice, nunca lo volví a ver. Salgamos de aquí.
No te preocupes, solo vámonos. 13 de febrero de 1980. Un mes después de salir de un programa de rehabilitación, Michael comenzó a actuar de manera anormal. Demonios. Bárbara Rosenblum encontró analgésicos en su habitación. Expulsó a Michael y a su novia de su casa. Se fueron en el auto de Lisa. Le dije a Michael, no regreses hasta que estés sin drogas, hasta que quieras vivir como debe ser. Y así debe ser. Me he culpado por eso y lo haré hasta que muera. Por no decirle, lo intentaremos. Quizá mañana será diferente. Michael. Michael, ¿podrías parar? Michael. A la mañana siguiente, Michael despertó con una fuerte resaca de drogas. Lisa lo llevó a un hospital, pero él se negó a ser tratado. Pasa, espera, déjame caminar a tu lado. Michael, solo ven conmigo, iremos al hospital. No tengo que ir al hospital. Solo escúchame. No tengo que ir al hospital. Estoy bien, estoy bien. Según Lisa, Michael se agitó mucho. 15 minutos después, la dejó en una estación de servicio y se fue erráticamente. Las últimas palabras de Michael fueron: ve a casa de mis padres, te veré allí en 2 horas. No se le ha visto desde entonces. Pensé, tomó el auto y se fue por un día o 2. ¿Volverá o llamará? Esperamos. No hubo llamadas. Me preocupé. Mi esposa sintió que era una situación terminal, que estaba muerto. No le creí. No se habría ido. Cuando se fue, había dinero en su cuenta. Su ropa estaba en el closet y hubiera ido a alguna parte. Nos habría dicho: haré esto y esto otro, tomaré el dinero y me iré. Pero el dinero sigue en su cuenta. Su ropa está en el closet desde que se fue. Y ese no era su estilo. Al día siguiente, los Rosenblum presentaron un reporte de personas desaparecidas ante las autoridades. La policía de Pittsburgh comenzó una búsqueda del auto. El investigador privado Steven Tersak era un detective de la policía de Pittsburgh cuando Michael desapareció. Necesitas un punto de partida, así es en cualquier caso de homicidio. En este caso, el auto era el punto de partida. Es importante encontrar el auto lo más rápido posible y tomar las medidas necesarias para notificar a los medios y preguntarle al público si vio al chico en el auto y saber qué sucedió. Después de que la policía buscó durante 2 semanas, no encontraron ni auto ni cadáver, por lo que el padre de Michael comenzó su propia búsqueda. Ofreció una recompensa por información, publicó volantes y viajó hasta California, visitando amigos que Michael pudo haber contactado. Inicié la investigación porque quería encontrarlo y ver si podía encaminarlo. Así que decidí buscarlo para calmar las cosas y poder ayudarlo. Pero fue demasiado tarde. 3 meses después, el 21 de mayo de 1980, la policía de Baldwin Borough, un suburbio de Pittsburgh, notificó a Lisa que encontraron su auto. Según los registros, el auto había sido confiscado el día que Michael desapareció. Maurice Rosenblum quería saber qué sucedió durante esos 3 meses. No podíamos creer que tuvieron el auto por 91 días. No podía creerlo. La policía de Pittsburgh se puso en contacto con todos los departamentos de policía en el área para buscar el auto. Y el auto es descubierto en el patio de la policía, a menos de 5 kilómetros de donde estamos ahora. Creo que todos estaban molestos y hubo mucha discusión en términos de policía. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer lo que hizo Baldwin? River Road, donde se encontró el auto de Lisa, conecta a Baldwin Borough con South Side en Pittsburgh. Se contactó al despachador de la policía de Baldwin cuando buscaron el auto, pero nadie puede decir si la información se hizo circular oficialmente. 2 horas después de que Michael dejó a Lisa, una unidad de policía de Baldwin encontró el auto en River Road. 2 de los neumáticos estaban desinflados, las llaves no estaban y el motor estaba frío. Michael se había desvanecido en el aire.
15 minutos después, el auto fue remolcado al patio del condado de Baldwin, donde permanecería con las llantas desinfladas los siguientes 3 meses. Una duda durante la investigación fue, si hubiéramos sabido que el auto estaba en River Road, toda la situación habría cambiado. Mi opinión, siendo oficial de policía por 28 años, si hubiéramos sabido que el auto fue encontrado en Baldwin esa mañana, ya sabríamos lo que le sucedió a Michael. Al encontrar el auto, después de 91 días, mi reacción fue que estaba muerto. Maurice Rosenblum quería una explicación y la policía de Pittsburgh fue al distrito de Baldwin para investigar el retraso. La policía de Baldwin afirma que enviaron una carta a Lisa el día después de encontrar el auto, diciendo que lo habían confiscado. Lisa dice que no recibió la carta. La policía entregó una copia de la misma, pero Lisa insiste en que no la recibió. En mi opinión, confundieron a la policía de Pittsburgh en la búsqueda, asumiendo que mi hijo no estuvo involucrado. ¿Por qué no buscaron a la dueña del auto? Porque todo esto se hizo para cubrir un hecho más siniestro. Casi al mismo tiempo, Maurice afirma que recibió 2 llamadas anónimas. La primera fue cuando el auto estaba desaparecido. Hola. Dijeron que fue arrestado y la descarté. Hola. Hola. Después de encontrar el auto, recibí una segunda llamada. Dijeron, su hijo fue arrestado por la policía de Baldwin. Y colgaron. Durante 6 meses, Maurice Rosenblum buscó a su hijo Michael. Su recompensa no había dado frutos. Las únicas pistas fueron el descubrimiento del auto que Michael había conducido y las 2 misteriosas llamadas diciendo que Michael había sido arrestado. El 15 de julio de 1980, la policía de Baldwin emitió una orden de arresto contra Michael Rosenblum en relación con un robo que tuvo lugar en abril, 2 meses y medio después de su desaparición. El gran giro fue que hablaron con las personas que fueron víctimas del robo y dijeron que la persona que ingresó allí era un hombre blanco y que tenía lentes de sol con espejo de aviador, cubierto hasta encima de las cejas y casi hasta el puente de la nariz. La única parte que podían ver sería la frente y la barbilla. Sin embargo, el bosquejo se hizo sin lentes de sol. Y llevo 30 años trabajando en la policía. Cuando miré el bosquejo, no había duda de que fue hecho sobre el volante de Michael Rosenblum en febrero. Era muy perfecto. Una semana después, la orden fue desestimada. Maurice Rosenblum se quedó con 3 preguntas. ¿Por qué la policía de Baldwin no respondió a la solicitud de información de la policía de Pittsburgh cuando tuvieron el auto de Lisa durante 3 meses? ¿Por qué emitieron una orden de arresto contra Michael? ¿Y las misteriosas llamadas? ¿Había algo de cierto en la acusación de que la policía de Baldwin arrestó a Michael el día que desapareció? Maurice llevó sus sospechas al fiscal general de Pensilvania. La policía de Baldwin fue investigada y absuelta de cualquier delito. Pero el caso no moriría. 6 años y medio después de la desaparición, Maurice recibió una carta anónima invitándolo a hablar con una mujer llamada Jean Haslett, que había trabajado como despachadora de la policía de Baldwin. La carta condujo a acusaciones de que el departamento, encabezado por el jefe de policía Aldo Gaburri, había manejado mal el caso. El señor Rosenblum me mostró una carta anónima indicando que si me contactaba, tendría información sobre el auto que remolcó la policía de Baldwin. Le dije que 2 o 3 meses después de que el auto fue remolcado, el jefe de policía le ordenó a Fred Capelli que escribiera una carta notificando al propietario que había sido remolcado. Y la carta era el 15 de febrero, el día después de que el vehículo fue remolcado. No fue mi idea, me dieron instrucciones de hacerlo. Fred Capelli era el secretario de Gaburri. Él corroboró la historia de Haslett. El 20 de mayo, el jefe me dijo que escribiera una carta en referencia al auto que fue remolcado desde River Road. No lo pensé. Hice lo que me dijeron. Era mi jefe e hice lo que me ordenó. Y no lo cuestioné.
Fred Capelli afirma que después de escribir la carta, el jefe le ordenó que firmara con el nombre de Chester Lombardi, el oficial en la escena de River Road. Lombardi ya había muerto. Preguntó si Chester Lombardi había firmado la carta, pero se había negado porque era antigua. El jefe me dijo que firmara con el nombre de Chester Lombardi, pero no lo envié. Lo archivé. Eso hice. Antedatar una carta y ponerla en los archivos es algo inusual. Y en los 9 años que estuve en la policía, no fue algo que haya visto antes. Con estas nuevas revelaciones, Maurice escribió una carta al Consejo del Condado de Baldwin, exigiendo una investigación sobre lo que él pensaba era un encubrimiento. En octubre de 1987, el Consejo del Condado de Baldwin realizó una audiencia. Despidieron al jefe Gaburri por interferir con la investigación sobre la desaparición de Michael. Cuando lo despidieron, apeló a la Comisión de Servicio Civil y su conclusión fue que el jefe no era culpable. La Comisión de Servicio Civil votó para restablecer a Gaburri como jefe, diciendo que no hubo mala conducta. No han publicado una transcripción de sus audiencias, pero no le creyeron a Fred Capelli. ¿Por qué no me creyeron? Porque el jefe tenía amigos en esa Comisión de Servicio Civil y no me creerían lo que dijera. Se hicieron insinuaciones sobre la forma en que se manejó y solo puedo decir que la comisión emitió su decisión estrictamente sobre la evidencia y el testimonio que se presentó. Este asunto no se resolvió para satisfacer a algún miembro de la policía que sabe lo que él hace. Lo olvidaré cuando termine. Y no ha terminado. Estamos cerca, pero no ha terminado. La persistencia de Maurice pudo haber valido la pena. Durante la búsqueda de la ladera en abril, se descubrió un fragmento de 15 centímetros de lo que parece ser un hueso humano. ¿Debería mencionarlo? ¿Qué hallaste? Sabía que algo había sucedido. La posibilidad de tener esa prueba en mi bolsillo me enfermaba. La búsqueda también encontró parches de pana y una suela de zapato. Ambos artículos son consistentes con el pantalón y las botas que llevaba Michael cuando se vio por última vez. Estos objetos fueron descubiertos sobre River Road, con vista al lugar donde el auto de Lisa fue abandonado hace más de 8 años. Las pruebas confirmaron que la pieza del cráneo pertenecía a Michael Rosenblum. Después de 12 años, sus padres pudieron sepultar a su hijo, pero aún quieren saber cómo y por qué murió Michael. Misterios sin resolver. Novedades. El mes pasado examinamos la extraña desaparición de Royest Kane, un padre de 62 años de Los Ángeles, California. El 19 de febrero de 1986, Royest le dijo a su hermana que iría a la ferretería local. Su familia no lo volvió a ver. Un mes después se encontró el auto de Royest. Dentro habían muchos papeles importantes, incluida la escritura de su propiedad, así como sus anteojos y dientes postizos. La familia de Royest cree que está vivo y puede estar sufriendo de alguna forma de amnesia. No me rindo. Sigo orando por encontrarlo algún día. Lo siento en mi corazón. Novedades. Topeka, Kansas. La noche después de la transmisión, la policía recibió una llamada de un hombre que creía reconocer a Royest Kane como Elmer Jackson. La persona que llamó dijo que estaba seguro de que era él. Y al interrogarlo sobre las particularidades, no tenía su dentadura postiza y una cicatriz de la cual no creo que nadie supiera, excepto la policía de Los Ángeles y su familia. Con esta pista, la policía intentó localizar a Elmer Jackson, solo para descubrir que había desaparecido. En cuestión de días, el hijo de Royest, Lynn, voló a Topeka y se unió a la búsqueda. Por lo que sé, ha estado en el área por 1 año y medio. Un camionero lo recogió, decidió llamarlo Elmer y le dio su apellido, que era Jackson. Elmer Jackson.
Había trabajado en varias partes, aquí y allá, colocando ladrillos y cosas así. Lynn Kane y la policía de Topeka recorrieron el vecindario donde se vio a Elmer Jackson. Repartieron volantes de la foto de Roger Kane, pero no pudieron encontrarlo. Ha sido la mejor pista, la única pista en este momento. Y no tuvimos éxito. Pero quizá mañana o en los próximos días. Roger Kane nunca fue encontrado. Fraude. El 29 de julio de 1988 se produjo un robo en un suburbio de Palm Beach, Florida. El ladrón tenía la llave de la casa. Fue muy selectivo y parecía saber lo que quería. No quedó una huella digital. Fue el trabajo perfecto. En la puerta, el ladrón se detuvo para dejar una nota para su víctima. La firmó L. La vida social y el clima cálido y saludable de Florida lo convierten en un hogar para las personas jubiladas, muchas de ellas viudas y divorciadas que esperan volver a casarse. Y de hecho el amor florece en el cálido sol de Florida. Pero a veces estas viudas y divorciadas se convierten en presas para un tipo de estafador. Uno que se mueve con sus emociones y luego se lleva su dinero. Lo aceleraremos con una mezcla. Levantémonos y a bailar. El 20 de mayo de 1988, una viuda que pidió que no se revelara su identidad fue a un baile de solteros en la iglesia de St. Mary en West Palm Beach. Le llamaremos señora K. Los hombres elegibles no eran muchos. Así que cuando el apuesto Arthur Frankfurt se acercó a la señora K y le pidió que bailara, se sintió halagada. Buenas noches. Buenas noches. Soy Arthur Frankfurt. ¿Y tu Hola. nombre? Emily. Encantado. ¿Te gustaría Me bailar? encantaría. Cuando lo vi sentado contra la pared, pensé que era muy viejo. Es un baile de solteros y los miras. Realmente bien. Después de pedirme que bailara, me di cuenta que no era tan viejo como creía. Sabes, Emily, te noté cuando te vi llegar. La señora K y Arthur Frankfurt bailaron todo ese viernes en la iglesia de St. Mary. Fue el comienzo de un romance de 2 meses. Desde el día en que lo conocí, hasta que se fue, no sospeché de ningún movimiento quién era o si era un mentiroso y un ladrón. Frankfurt le dijo a la señora K que era un geólogo. Dijo que había trabajado para el gobierno en Alaska y que acababa de retirarse después de 21 años de servicio. Le dijo que era dueño de varias propiedades de alquiler en pueblos cercanos y que vivía de esos ingresos, además de su paga de jubilación. Una noche llegó y dijo, en lugar de alquilar otro lugar, sería mejor si viviera aquí. Cuando se mudó fue genial. Volvería a casa, él tendría la cena lista, haría las compras, prepararía la cena, limpiaría la casa, pasaría la aspiradora. No había razón para anticipar lo que hizo. Llegó a casa un día con dinero. Estaba en una bolsa de plástico y dijo que había vendido la casa, que la alquiló con opción de compra. Me preguntó si podía guardarlo. Guárdalo en la caja fuerte. Es mucho dinero. Te daré la combinación para que puedas... No te preocupes por la combinación. Quiero que tengas tu dinero seguro. Le ofrecí la combinación porque era su dinero y la rechazó. Dijo que no la quería. ¿Lo guardarías? Está bien. Gracias. Arthur permitió que la señora K le diera la combinación de la caja fuerte. Estoy muy emocionada. Al final de julio, la señora K y Arthur habían vivido durante un mes y se habían acostumbrado a una cómoda rutina doméstica. Como siempre lo hago. Cuando llegué a casa del trabajo, comenzamos a jugar gin. Durante el juego, dejó de hacer lo que estaba haciendo y dijo... Emily. ¿Sí? ¿Me amas? Así es. Mucho. O sea que puedo hacer algo más. Pensé que se refería al juego porque le gustaría intentar hacer trampa para ganar. El día después del juego, la señora K llegó a casa para encontrar la cama que compartía con Arthur sin hacer. Mi cama siempre estaba hecha. Alguno de los dos la hacía. Pero no me pareció fuera de lo común, hasta cuando entré en el closet para cambiarme de ropa y descubrí que faltaba toda la ropa. Me di cuenta que se había ido. La señora K estaba desconsolada. En la mesa del pasillo encontró una nota. La nota que dejó Arthur decía, lo siento, cosas muy posesivas.
L era su código para amor. Y la señora K recordó haberle dado la combinación de su caja fuerte. No me di cuenta hasta cuando leí la nota. Volví y abrí la caja fuerte y descubrí que me había robado. Sus joyas, valoradas en $4,500, no estaban. También faltaban artículos que pertenecieron a su difunto esposo: anillo de bodas, arma, identificación de trabajo, el formulario de renovación de licencia de conducir. La señora K notificó a las autoridades. Se necesitó coraje para llamar a la policía. No quería decir que Arthur era un ladrón. El detective David Hoyt encontró información sórdida sobre este jubilado don Juan. Arthur Frankford era buscado por falsificación de cheques. También robo en un condominio. Usaba un alias. Era conocido como James Ferguson. La policía también supo que la señora K no era la única víctima de Arthur. La presidenta de un centro olímpico para personas mayores donde Frankford trabajó recuerda haber recibido llamadas de 3 mujeres que fueron engañadas por él. Buenos días. Y admitieron que lo habían invitado a vivir con ellas. Tuvieron sexo y las hizo muy vulnerables y robó todo lo que podía llevar en las manos cuando estuvo en su casa. Arthur Fielding Frankford se aprovecha de las emociones de las mujeres de 50 años. A menudo se hace pasar por 65 años. En realidad tiene 77. Esto es un juego para él. Y sé que está en otro lugar de Estados Unidos, aprovechándose de otras mujeres. Arthur Frankford mide 1,82, pesa alrededor de 75 kilos y tiene cabello gris y ojos azules. Se sabe que usa el alias de James Ferguson y ahora podría estar usando el alias de Andrew Cairns, haciéndose pasar por viudo de West Palm Beach. Tiene los documentos de identificación y los anillos de boda para respaldar esta falsa identidad. Novedades. A pocos minutos de la transmisión, 2 televidentes llamaron para informar que reconocieron a Arthur Frankford. El individuo dijo: sé dónde está Arthur Frankford. Soy su excuñado. Soy Floyd Meadows. Le pregunté si había visto a Arthur Frankford hacer su magia. Dijo sí, lo hizo, y lo hace muy bien. Esta es una de las claves que nunca lancé a la prensa. Arthur Frankford hacía magia. Recibimos otra llamada 20 minutos después de una mujer blanca diciendo: Arthur Frankford vive al lado en Whitley, Kentucky. Esta era la llamada de confirmación que estaba buscando. En ese momento sabía que lo teníamos. 2 horas después, Frankford fue arrestado en su casa en Kentucky por el alguacil de McCready y los policías estatales de Kentucky. Vivía bajo el nombre falso de James Ferguson con su nueva esposa. Durante el registro de la casa de Frankford, la policía descubrió varias tarjetas de identificación y crédito con diferentes alias. También encontraron un arma que pudo haber sido robada de la casa de la señora K. Recibimos otras llamadas de mujeres que decían: me casé con ese hombre, me divorcié y me robó. Necesito que las personas que fueron víctimas de Arthur Frankford se presenten. Es hora de que el público se levante y diga: ya tuvimos suficiente de Arthur Frankford. Este hombre ya se aprovechó demasiado. El verdadero nombre de Arthur Frankford era Harry Fielding Donaldson y fue encontrado culpable por fraude. Para cada misterio, alguien en algún lugar sabe la verdad. Quizás ese alguien estaba mirando. Quizás eres tú. Ningún dolor puede igualar el sufrimiento de un padre que pierde a un hijo, y ninguna frustración es mayor que la de los padres cuyo hijo está perdido. Esta es la historia de Jeremy Bright, de 14 años, quien fue a una feria rural en Myrtle Point a mediados de agosto del 86. Jeremy no fue visto de nuevo. Desde ese momento han surgido varias pistas. Los padres de Jeremy y la policía han llegado a una conclusión. Alguien que vive en Myrtle Point sabe qué le sucedió a Jeremy. No habla, pero sabe. Para quienes lo conocían, Jeremy era un chico amante del deporte. Esperaba comenzar la secundaria en otoño. Siempre tenía mucho que hacer. Jugaba baloncesto, béisbol, fútbol y conocía a todos. Siempre fue un niño extrovertido. Cada agosto, la feria de los Cus llega a Myrtle Point. Esta es la ocasión de una semana de celebración.
Y para Jeremy Bright y su amigo Johnny, era uno de los eventos más importantes del año. Jeremy vivía a 160 kilómetros en Grants Pass, donde trabajaba su madre. Pero durante la feria, él y su hermana menor se quedaban con su padrastro Ollie en Myrtle Point. El viernes 15 de agosto, Ollie fue a trabajar antes del amanecer y no vio a Jeremy irse a la feria. Pero ese día, varios vieron a Jeremy y Johnny disfrutando de las festividades. A las 4:45 de ese jueves, Jeremy hizo una llamada a su madre, Diane. Dijo que se estaba divirtiendo en la feria. Ella le dijo que iría a Myrtle Point en 2 días para recogerlo. 5 horas después, a las 9:40 p.m., Jeremy fue a la taberna de su abuela para encontrarse con su padrastro. Le pidió prestado algo de dinero. Toma esto. Gracias. Muy bien. Esta fue la última vez que Jeremy fue visto por su familia. Ya sabes, compórtate. 2 días después, Diane llegó a Myrtle Point para encontrarse con Jeremy. Nunca apareció. Tomé el auto y fui a casa de Ollie, el padrastro de los niños. Entré y sobre el televisor estaban las llaves del apartamento en Grass Pass, su billetera y su reloj nuevo. Cuando encontré esas cosas, supe que estaba por ahí, porque no se iría sin ellas. Mientras la feria seguía, los temores de Diane aumentaban. El sábado por la noche contactó a la policía. Al principio creían que había sucumbido al atractivo romántico de la feria y había escapado. Le gustó la feria. Quizás se estaba escondiendo, con la intención de irse con la feria. Y he explorado esa posibilidad en todas las formas posibles. No puedo perder de vista el hecho de que es posible que se haya ido con miembros de la feria. Pero en este caso he hablado con familiares y amigos que lo conocían bien. Y él realmente no era esa clase de sujeto que se iría así. El domingo 17 de agosto de 1986, la feria plegó su tienda. Myrtle Point volvió a la normalidad. En cuestión de días comenzaron a surgir rumores sobre la desaparición de Jeremy. ¿Puedo tomar una cerveza? Sí, adelante. En Myrtle Point, la semana de la feria fue de fiesta. Según un rumor, Jeremy asistió a una de estas fiestas y le ofrecieron una cerveza con una droga ilegal. ¿Buscas una cerveza? Sí. No abras otra. Aquí hay una. ¿Puedo quedármela? Claro. Adelante. Gracias. Disfrútala. Identifiqué 3 fiestas en las que Jeremy estuvo presente, en las que la teoría de la droga podría haber ocurrido. Se informó que Jeremy tuvo un soplo cardíaco y que un estimulante de algún tipo podría causar algún daño corporal con solo tomarlo. Miren a todos estos perdedores en el río. Una fuente le contó a la policía otra historia. Oye, Nos invitan a bañarnos con 3 ustedes. bravucones habían aparecido y acusaron a Jeremy y sus amigos mientras jugaban en un arroyo. Y las cosas salieron mal. Platiquemos con ellos. ¿es un arma? ¿Esto? Es un juguete. En la cárcel, un recluso me contó que había escuchado que un individuo del área de Myrtle Point disparaba indiscriminadamente al agua, en el área donde Jeremy estaba nadando. Practiquemos tiro al blanco. Vamos a ver de qué estás hecho. Sí. Estuve cerca. Hazlo otra vez o te da miedo. ¿Lo hago otra vez? Sí, hazlo. Bien, les mostraré. Eres bueno en eso. Rayos. Luego lo llevaron a una cabaña, a unos 16 kilómetros del área de Myrtle Point, e intentaron curarlo sin éxito, y murió como resultado de esa lesión, ya sea por pérdida de sangre o por infección. Esa misma fuente dijo que su cuerpo estaba a unos 60 metros de esa cabaña, en una tumba poco profunda. La policía registró el área y no encontró nada. Todos los rumores fueron difíciles de manejar. Cada vez que escuchaba uno, tenía pesadillas. El que espero que no sea verdad es el que sufrió por 2 semanas y sepultaron el cuerpo.
porque la idea de que sufrieras me duele. Había dos pistas más. Jeremy fue visto por su familia el jueves en la noche. La noche siguiente, una hermana del amigo de Jeremy, Johnny, tuvo un encuentro inquietante. El viernes en la feria. Era entre la medianoche y la 1, cuando salimos del apartamento de mi hermana y bajamos las escaleras. Casi nos estrellamos con uno de los chicos del vecindario y salté hacia atrás porque estaba completamente cubierto de sangre. Y definitivamente me asustó mucho. ¿Qué te pasó? Dijo, esto sucedió hace horas. Se rió y luego fue a uno de los apartamentos. Era sangre. Media hora después, Johnny llegó al mismo edificio donde vivía otra hermana. Según ella, estaba aterrorizado, pero no quería explicarlo. Si es solo una coincidencia o si están relacionados con la desaparición de Jeremy, es otro de los misterios que debemos resolver para determinar lo que sucedió. Los nombres que siguen apareciendo en los rumores y en los informes no son de quienes llamaría pilares de la sociedad. Y estos hombres siguen en la calle. Pueden lastimar al hijo de otra persona. Y si nadie se presenta, eso los dejará libres. Y si le hicieron a mi hijo lo que la gente dice y lo que se les ha escuchado a ellos, deben salir de las calles. Y no podemos hacer nada hasta que tengamos la historia y les hagamos pagar por lo que le hicieron. Animaría a cualquiera, especialmente a los que tienen información que ayudaría en esta investigación, a que tengan el coraje de decir, estoy asustado. Pero en este caso, no justifica el dolor de esta familia. Ese retoque digital muestra una fotografía de cómo se vería Jeremy hoy. Tiene cicatrices en la frente y la nariz y un lunar en la barbilla. El caso sigue abierto. Misterios sin resolver. Muerte inexplicable. Si te han detenido por una multa de tráfico, notaste que el oficial se acercó con cautela. Imagina lo que pasa por su mente. Sabes quién es por el uniforme, pero él no sabe quién eres. Para él, podría ser otra violación de tránsito. O podría ser un caso donde sucede lo inesperado y su vida está en juego. La siguiente historia es sobre ese caso. Sucedió en un condado rural en Virginia donde ningún oficial había sido asesinado por más de 20 años hasta ese noviembre. En la mañana del viernes 4 de noviembre del 88, el patrullero John Martin, un veterano de la policía de Lee, Virginia, hacía sus rondas habituales cuando notó algo inusual. 604 Jonesville. Adelante, 604. Revisaré un auto estacionado en la clínica del condado de Western Lee. 104, 604. John Martin informó que en Jonesville, a las 2:58 a.m. del 4 de noviembre, revisaría un auto estacionado detrás de la clínica de Lee, en Ewing, Virginia. 604 Jonesville. Adelante. El auto acaba de salir. 104. Y luego dijo que el auto se estaba moviendo y que lo detendría en la entrada y que era un auto grande, de color marrón claro, quizá un Cadillac, y que no podía ver la matrícula porque estaba en el interior, en la ventana trasera. 104. Esa fue la última comunicación que tuvo con el despachador. Las autoridades creen que Martin dejó su patrulla y se acercó al conductor. Licencia, por favor. Adelante, 604. Adelante, 604. Adelante, 604. No respondió, así que teníamos un oficial a 11 kilómetros y enviamos por él. Cuando llegué encontré al oficial Martin tirado en la entrada de la clínica, pero no sabía qué le había pasado. Cuando me acerqué dijo, me dispararon y duele. Contacté al despachador y pedí una ambulancia. La ambulancia está en camino, estará bien. Había sido herido y
Era un buen amigo, así como un oficial. Cuando lo encontré, estaba gravemente herido y era importante mantener la escena y obtener toda la información que pudiera mientras pudiera. Eso era lo importante y eso es lo que hice. ¿Vio quién lo hizo o tiene la descripción del auto? 20 años. Tenía bigote. Le pregunté sobre el auto y dijo que la matrícula estaba en la ventana y era de concesionario. No pudo leer el número, pero me dio una descripción del auto, un Buick marrón claro tostado, de 1970 a 1977, quizás uno de los Buicks grandes. Estaba patrullando en la zona. Martin le dijo algo importante al oficial Parsons sobre la matrícula. Decía Tierra del Lincoln, que es el lema del estado de Illinois. ¿Le disparó al auto o a alguien? Sí, le disparé al auto. Dijo que había vaciado su arma en el auto. Revisé su arma y estaba vacía. Había disparado las 6 balas. Martin fue llevado al hospital a 35 kilómetros de distancia con 3 heridas de bala. Los médicos sacaron una bala calibre 44 del cuerpo, pero cayó en coma. 3 días después, John Martin murió. El 10 de noviembre, John Martin fue sepultado con todos los honores. Oficiales de 7 estados y cientos de residentes fueron a presentar su respeto al padre de 4 hijos, quien tenía 39 años. No pensé que le pasaría. Lo habíamos hablado, pero no parece real porque el trabajo de un oficial es proteger a otros. Y eso hacía. Pero esperamos poder atrapar a quien lo haya hecho. Es nuestra prioridad. Es lo que queremos. Hace 2 semanas, un hombre que se creía que era el asesino de John Martin fue arrestado en Illinois. El 5 de noviembre, la policía de Effingham confiscó un auto quemado casi sin reconocimiento. En el auto hallaron evidencia de que se usó en el asesinato de John Martin. La oficina del alguacil de Lee fue contactada y su primera pregunta fue, ¿el auto tiene un agujero de bala en la puerta? Y la respuesta fue sí. Y decidieron enviar a un equipo de oficiales a Effingham y continuar la investigación. La policía cree que los agujeros de bala fueron causados por el arma de John. Durante la investigación, las autoridades descubrieron información que vinculaba a David Wayne Mills con el auto. Durante la búsqueda en la casa de Mills, los investigadores encontraron evidencia que lo conectaba con el asesinato de John Martin. Cuando Mills llegó, fue arrestado de inmediato. Mills admitió estar presente cuando Martin fue asesinado, pero afirma que un cómplice disparó el arma. El cómplice fue interrogado, pero no se han presentado cargos formales. El 5 de enero, Mills fue llevado a Virginia, donde está detenido sin derecho a fianza. Durante el interrogatorio, dio información que llevó a una pistola calibre 44. Las pruebas de balística confirmaron que fue el arma que asesinó a John Martin. David Wayne Mills fue acusado de asesinato, pero el fiscal puede elevar el cargo a asesinato capital que conlleva la pena de muerte. David Wayne Mills fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua más 15 años. En un momento, la historia de un misterioso buscador canadiense que dejó una fortuna de $3 millones. Alguien que esté viendo puede ser el heredero. Misterios sin resolver. Herederos perdidos. En Misterios sin resolver te contamos la historia de George Marsh y Charlie Shield, quienes al morir dejaron fortunas no reclamadas. Ambos casos fueron resueltos y herederos legítimos se presentaron. Hoy tenemos otra historia. Dan Whelans, un misterioso buscador canadiense, pasó toda su vida buscando oro. Según los registros públicos, dejó un patrimonio de $100,000. Pero la riqueza de Whelans puede valer más que eso. Algunos dicen $3 millones, y sus herederos podrían estar vivos en Estados Unidos. Dan Whelans fue uno de los miles que llegaron a Canadá con ganas de hacerse rico. Vinieron de todos los ámbitos. Entre caminatas, se establecieron en pueblos mineros como Haileybury, en Ontario, Canadá, donde Dan Whelans fue conocido en 1925. Bien, ahí van. Haces 2, 9,
Combinados por el destino y la codicia, estos buscadores pasaron las noches jugando al póker y los días esperando encontrar una fortuna. Señores, el juego es suyo. Dan Whelans y sus amigos confiaron el uno en el otro para compartir información. Pero incluso ellos no sabían quién era Dan Whelans. Chicos, gracias, Dan. debo irme. Era muy Cuídate. reservado. Adiós. Nunca lo escuché alardear de sí mismo. Nunca pasó. O comentar sobre su pasado. Jamás. Lo considero un caballero. Siempre bien vestido. Su caminar, su postura. Lo consideraría un militar. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, amigo. Dan Whelans tenía un socio, Bill Tengo Kushner. algo para ustedes. Una noche, otro minero sacó un mapa. Les dijo a Dan y a Bill que podría haber oro en Red Lake, a 1.300 kilómetros al oeste. ¿Han oído de Red Lake? Sí, lo he escuchado. Así es. Sí. Bueno, aquí está. Aquí. He revisado este punto y hay buenas probabilidades. Deberíamos ir. Tienes razón. Whelans y Bill Kushner viajaron por más de un mes a través del campo. Al año siguiente, Whelans y su compañero hicieron 12 búsquedas alrededor de Red Lake. Finalmente, su arduo trabajo arrojó destellos en la arena que significaban oro. Desde ese comienzo, una de las minas de oro más rentables de Canadá surgió, y con ella la comunidad de Red Lake. La mina Kushner-Whelans extrajo 45 millones en oro por valor de $1.000 millones a hoy. Dirigir una empresa minera no le interesaba a Dan. Su amor era buscar oro. Dan Whelans continuó su búsqueda. A menudo desaparecía durante meses seguidos, aún buscando y tamizando a través de la arena. Había otro lado de Dan Whelans. El rudo amante de la naturaleza llevó una doble vida como caballero de la cultura. Cada otoño se tomaba un piso entero del elegante Hotel King Edward en Toronto. Se enceraba el bigote y entretenía a sus amigos con champán. Me voy a casar. Me gusta cazar aves exóticas. Tenía una vida social de la que pocos sabían. Amaba la vida, no hay duda. Realmente la amaba. Era muy sociable. De buscador a caballero y de regreso, Dan Whelans mantuvo esta doble vida durante años. En el otoño del 36, Dan Whelans desapareció en uno de sus viajes de búsqueda. Desconcertado por la ausencia de su compañero, Bill comenzó a buscar a Whelans. Dijo que fue a su cabaña y encontró todo en su lugar. Tuvo la extraña sensación de que acababa de dejar las cosas. Se había ido y no lo encontrarían. Cuando desapareció, la historia era que había hecho un viaje al monte y nunca más se supo de él. Estaba perdido. ¿Qué pereció? Dan era un buen buscador, no era débil. Era muy fuerte y no creo que estuviera perdido. Creo que regresó a Inglaterra y tomó su lugar. Hoy 5. ¿5? ¿Es todo? Algunos creen que fue asesinado después de un juego de póker y el cadáver fue arrojado a una mina abandonada. Creo que me arriesgaré. Si fue un juego de póker, es difícil decir qué sucedió. El dinero y los perdedores no funcionan bien juntos, especialmente si pierden dinero. A 20. Era buen jugador. La verdad sobre la desaparición sigue siendo tan esquiva como su pasado. Solo existen algunas pistas. Parecía ser de Inglaterra. Era hábil como jinete y en las cartas. Nunca se casó. Un buscador cree que tenía una hermana en Inglaterra. Su patrimonio fue valorado en 1936 en $71,000. Este dinero en poder del fideicomiso público ahora vale $100,000. Pero Whelans poseía la mitad de las acciones de la mina Kushner-Whelans y que su socio Bill volvió a comprar esas acciones 7 años después de que Whelans desapareciera. Esas acciones habrían valido $850,000 en 1943. 45 años después podrían valer mucho más. Pero nadie puede localizar el dinero. Terry House, un rastreador de herederos desaparecidos, cree que Dan Whelans puede no ser su verdadero nombre. Tenemos razones para pensar que era Dolphin Thomas Whelans y que hay herederos en Gran Bretaña o en Estados Unidos, en algún lugar.
Hoy, si aparece un heredero y tenemos razones para pensar que aparecerán, el patrimonio podría valer $3 millones, dependiendo del interés que se haya pagado. Novedades. Días después de la transmisión, Davy Williams, un hombre de Nueva York, llamó diciendo que podría ser uno de los herederos de la fortuna de Dan Williams. Mi abuelo vino del Reino Unido a Ontario en 1895. Tenía 11 años. Creemos que viajó con otro miembro de la familia y nos han dicho que había un primo en algún lugar en Ontario, pero nunca hubo contacto con él. Cuando se emitió Misterios sin resolver y se reveló a Dan Williams de Ontario, fue un vínculo emocionante para que nuestra familia investigara. Davy Williams voló a Toronto para ver a Joe Perkins, uno de los últimos amigos de Dan Williams. Llevó fotografías de su abuelo, Harold Williams, y su bisabuelo, John Williams, para ver si había un parecido familiar. Es extraño. No podía creerlo. La similitud de la cara, la nariz, el espaciado de los ojos, la frente. Y si le quitaras la barba al viejo, serían gemelos. Parece haber un gran parecido. El bisabuelo John, el abuelo Harold y el buscador Dan Williams son parientes. ¿Davy es heredero de la fortuna de Dan Williams? El dinero es importante para todos, y si el gobierno de Ontario tiene activos considerables que pudieran ser reclamados por un Williams, me gustaría verlo. No sé si seremos primos o no, pero quizá podamos lograr que algunos Williams se presenten y tal vez tener un argumento sólido. Y vamos a dar los siguientes pasos para buscar esa posibilidad. Davy Williams espera encontrar ADN que coincida con Dan Williams en algunas de las pertenencias de Dan para demostrar la conexión familiar. Ahora la historia de Leo Curry, un árbitro de softball activo en la iglesia local y un presunto asesino e incendiario que ha eludido al FBI durante 10 años. Misterios sin resolver. Buscado. 19 de marzo de 1975, en Richmond, Virginia, un guardaespaldas llamado Chuck Kerrigan fue asesinado y su cadáver fue puesto en un baúl. A la policía le dijeron que el cadáver fue llevado al río Rappahannock en un Chevrolet del 57 arrojado por la borda. El cadáver de Kerrigan no fue encontrado. La policía creía que el empresario Leo Curry era responsable de este asesinato. A mediados de los 70, Leo Curry era árbitro voluntario de softball y activo en la iglesia local. Estaba casado, tenía 4 hijos y era miembro de la Legión estadounidense. Leo era un buen sujeto para muchos. Hay personas que lo describen como sensible y muy afectuoso. Pero nuestra investigación arrojó otro Leo Curry, y ese es el líder de una empresa de crimen organizado que cometía crímenes. El 20 de abril del 79, Leo Curry fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI. Los ha eludido durante 10 años. Curry era el dueño de un restaurante muy competitivo. Dicen que intentó obligar a sus rivales a cerrar sus negocios, enviando matones para aterrorizar a los clientes. ¡Quietos abajo! El 15 de enero de 1977, los amigos de Curry atacaron a clientes inocentes en el restaurante Mailbox. Una persona murió y varias fueron heridas. Después de unos meses, se hizo evidente que Leo Curry era el centro de una empresa de crimen organizado. Y eso significa que dirigió una organización donde sus ingresos se debían a fines ilegales, ya sea por fraude, extorsión, asesinato, lo que sea. Pero sus ingresos provenían del crimen. Aunque el FBI sospechaba que Curry era responsable, no podían acusarlo porque su círculo íntimo era leal. A menudo escogían a grupos vulnerables como la comunidad gay, como víctimas de sus estafas y extorsiones. Quiero que mates a un hombre. Lo haré. En octubre del 77, Curry le pidió a Eddie Lure que asaltara el restaurante de Jim Haller.
Días después, el plan de Curry fracasó cuando Eddie Lord fue encontrado afuera de la casa de Jim Haler. ¡Arriba las manos! Este arresto fue clave para el FBI y condujo a la acusación de Curry. Me contrataron para matar a Hale. Supimos que estaba allí por orden de Leo Curry para asesinar a Haler, para eliminarlo como competencia en el negocio de los restaurantes. Ustedes me capturaron en el acto. ¿Tus opciones? Lord acordó trabajar con el FBI. Llevaba un micrófono y el FBI grabó en secreto una conversación con Curry. Esta es la grabación real de la voz de Leo en el auto. No puedo creer que les digas a todos. No digas nada por teléfono. No digas nada. Según las cintas, el 31 de octubre del 78, Leo Curry fue acusado por un jurado federal. Fue acusado de asesinato, intento de asesinato, extorsión, asalto, mafia, fraude e incendio provocado. Pero el día antes, Leo Curry desapareció de Richmond, Virginia. Leo Curry es una persona muy competitiva. Y no me sorprendería, y ha pasado con los 10 más buscados. Llaman a la gente que los está buscando para alardear. Sería una llamada interesante. Me gustaría saber si está vivo. En los últimos 10 años, el FBI ha registrado más de 165 avistamientos en la costa este, pero también en Brasil y Oriente Medio. El FBI ofrece una recompensa de $25,000 e incluso ha puesto carteles con la cara de Leo Curry. Su archivo del FBI ahora tiene 38 volúmenes. Creemos que la ubicación más lógica para Leo Curry y lo que hace es quizá Florida, drogas. Y creemos que sigue asociado con la comunidad gay. 13 años después de que acusaron a Leo Curry, un hombre que se hacía llamar William Franklin Beadle murió en un hospital de San Diego. El hombre fue identificado como Curry y el FBI cerró el caso. Misterios sin resolver. Buscado. 19 de noviembre de 1988, Michaela Joy Garrett, de 9 años, y su mejor amiga recibieron $5 del padre de la amiga para gastar en Hayward, un suburbio en Oakland. Las dos chicas fueron hasta el mercado en monopatines. Michaela preguntó si podía ir y dije, sí, saltó de un lado a otro y dijo, genial. Fueron al mercado y fue la última vez que la vimos. Aunque la casa estaba a solo 4 cuadras del mercado, sus padres insistieron en que la acompañara una amiga. Siempre iban al mercado una vez al día. Buscaba a una amiga e iban en monopatín. Nunca la dejamos ir sola. Siempre estaba con alguien. Cuando salieron del mercado, el monopatín de Michaela no estaba. Por allá. Ve. Estaba cerca de un auto y cuando fue por el monopatín, un hombre salió del auto. La levantó, la arrojó al auto y se fue con ella. ¡Michaela! ¡Michaela! La amiga de Michaela regresó al mercado. Avisó al empleado que su amiga había sido secuestrada y él llamó a la policía. Lo más importante aquí es que tenemos una descripción del sujeto, del auto, y tenemos un testigo que vio todo. Mira muy bien las fotografías. A la niña se le mostraron fotos de posibles sospechosos, pero no pudo identificar a ninguno. Sin embargo, pudo ayudar a la policía a crear un bosquejo del sospechoso. Describió a un hombre blanco, de 18 o 20 años, 1,82 de estatura, con el cabello rubio hasta los hombros. El hombre era delgado, con cicatrices. El auto era un modelo estadounidense, algo reciente, en mal estado. Parecía ser de color marrón o tostado. Lo que necesitamos saber, si alguien llamara, es un nombre. Un lugar donde podamos encontrar a Michaela o al secuestrador. No tienen que dar su nombre. Solo deben darnos esa pista para actuar. La vida no es la misma y no lo será hasta que Michaela llegue a casa. Misterios sin resolver.
Lo inexplicable. En la próxima historia conoceremos a una pareja, Jim y Kay Tatum, personas serias y confiables. Jim era un oficial del ejército, Kay una contadora, pero en su hogar han experimentado sonidos inexplicables y objetos que se mueven sin razón aparente. Los expertos lo llaman actividad poltergeist. Algunos creen que esa actividad no es causada por fantasmas, sino por telequinesis, un poder psíquico en la mente de un individuo que inconscientemente mueve objetos en el espacio. ¿Podría ser que Jim y Kay Tatum causaran sus propios fantasmas? Este es un suburbio tranquilo cerca de Atlanta, donde Jim y Kay Tatum construyeron un nuevo hogar. Allí planearon retirarse. Pero 5 meses después de mudarse, los Tatum comenzaron a experimentar eventos inusuales que los obligaron a poner su casa a la venta. Por esta razón solicitaron que no los mostráramos, pero sí nos permitieron filmar. Una noche de enero de 1986, Kay Tatum se despertó de un sueño inquieto. No queriendo molestar a su esposo, salió de la habitación. Sintió una presencia extraña. Jim, estoy aquí. Jim, estoy aquí. Kay vio a un hombre pasar junto a la puerta abierta. Jim, pensé que era mi esposo. Entré en la habitación y estaba en la cama, y pensé que era un ladrón. No. Jim registró la casa. Era un hombre. Balanceaba los brazos y la cabeza estaba un poco doblada, y pasó por mi lado. No veía a través. No había evidencia de entrada, no de que alguien hubiera estado en la casa. Y pensé que Kay había tenido una imaginación hiperactiva. Al amanecer, Kay Tatum permaneció despierta y se preguntaba. Tenía miedo y estaba perpleja por lo que pasó. Y mientras daba vueltas, recordé que no escuché ningún sonido cuando pasó. Y aún no puedo entender por qué sucedió. Después de la primera experiencia pasaron 2 meses sin incidentes. Una noche Jim reparaba una escalera que conducía a su ático. Su trabajo fue interrumpido cuando Kay lo llamó para cenar. Desenchufé el taladro porque es muy viejo. Pensé que podría ser peligroso dejarlo así. En la noche, quería ver una película y decidí subir y leer. 1 hora después, Kay escuchó el sonido del taladro. Pensó que Jim bromeaba por haber visto un fantasma e intentó ignorar el ruido, pero salió al pasillo. Estaba vacío y el taladro estaba desconectado. Estaba asustada. Me agaché y sentí que estaba frío. No había sido encendido. Estaba confundido. Sabía que algo estaba pasando porque Kay es muy sensata. Y ciertamente estaba asustada. Los incidentes continuaron. Una noche, Kay escuchó el sonido de monedas cayendo en un tazón, pero ella estaba sola. En otra ocasión, mientras cocinaba, Kay sintió 2 tirones en su blusa. Después del incidente dije, tenemos un problema en la casa. Algo está pasando. No es algo que podamos explicar, pero es algo que está sucediendo. Aquí es donde la mayoría de cosas han pasado. Estos acontecimientos parecían centrarse en Kay. El parapsicólogo William Roll visitó la casa para interpretar estos eventos. Surge la pregunta, ¿por qué tienen estas experiencias? ¿Hay algún tipo de fantasma que ha regresado por alguna razón desconocida? Muchos tienen estas experiencias. Es parte de ser humanos tener experiencias psíquicas. Pero este estaba en la pared. Entiendo. Roll cree que los recuerdos pueden transferirse a objetos físicos. Y estos recuerdos residuales pueden ser activados por personas comunes. Me enoja ser filmado. La naturaleza de su presencia parece ser una broma. Es como si se divirtiera. En febrero, Jim tuvo su primera experiencia. Comenzó con esta campanilla en la habitación de invitados. Jim tenía la costumbre de despertarse antes que su esposa. Cuando Kay se despertaba, tocaría la campanilla si lo necesitaba. Subí las escaleras después de escuchar la campanilla, y así lo hice. Y no fue Kay, estaba dormida. Entré y miré la campanilla y estaba allí. Y pensé, escuché algo diferente a la campanilla.
Después de la tercera vez, la pareja decidió inventar un código para burlar a la entidad. Si suena 3 veces, subiré. Bien, haremos eso. La siguiente vez sonó 3 veces. Sabía que era Kay, porque era nuestra señal, pero estaba dormida. Y la campanilla estaba en la otra habitación. Entré y la miré. Me di la vuelta, salí y volvió a sonar. Estaba asustado. La piel se me erizó. Vi cómo se sintió Kay. Le dije a Kay, no más campanilla. Ya no responderé a esa campanilla. Y no ha sonado desde entonces. No te había visto así. No obstante el número, los eventos inquietantes no fueron muy fuertes, pero fueron perturbadores para la familia. Podría ser una campanilla sonando, un vistazo de una anormalidad. Los eventos son triviales, molestos para la familia, porque no encajan en la imagen que la mayoría tenemos del mundo. Y esa imagen del mundo físico de nuestro hogar está relacionada con quienes nos imaginamos ser. La historia sobre la campanilla es emotiva, porque es un punto de inflexión en mi vida. Y hay cosas que no se pueden explicar. Los Tatum sienten que su hogar ya no es suyo. Han decidido mudarse, dejando a la entidad, si eso es lo que es, para que viva sola en la casa. Misterios sin resolver. Para cada misterio, alguien en algún lugar sabe la verdad. Desde septiembre de 1979, en la ciudad de St. Joseph, Missouri, una mujer llamada Mickey Jo West salió a trabajar. No la volvieron a ver. Sus familiares y amigos sospechan de asesinato. Nunca la encontraron. Creo que sé qué pasó. Creo saber quién lo hizo. Y creo que sé por qué. Tuvimos un sospechoso el día después de la desaparición. Hablamos con él, sabemos dónde vive, dónde encontrarlo. Pero no tenemos evidencia en este momento. Creo que esta persona que se describe como el sospechoso la secuestró y creo que después de 2 o 3 horas la mató. En el momento de la desaparición, Mickey tenía 19 años. Era extrovertida y amigable. Trabajaba como auxiliar de enfermería en el hospital St. Joseph. Era graciosa. Convertía una mala situación en una buena. Cuando tenía días malos, ella entraba y todo estaba bien, porque decía algo gracioso. Mickey se involucró en la disputa matrimonial de una amiga, tal vez muy involucrada. Comenzó a recibir amenazas. La última vez que hablé con Mickey, estaba asustada. Temía por su vida. Dijo que llevaría un martillo al trabajo. A la mañana siguiente salió de su casa y se dirigía a la parada de autobús. Y fue lo último que se supo de ella. Ahora, hay una persona desaparecida. No tenemos ningún delito. No tenemos ningún cadáver. Sin cadáver, no habrá condena por asesinato. Tenemos evidencia de que hubo amenazas, de que la siguieron, con un motivo para hacerlo. Tal vez lo hizo, pero necesitamos el cadáver. Durante 7 años no hallaron nuevas pruebas. En 1986, un cartero en un centro comercial de Kansas City, a 120 kilómetros de donde desapareció, encontró una carta. Estaba dirigida a la policía de St. Joseph. La abrió y la leyó. Necesito su ayuda. Estaba con... No podemos mencionar el nombre de la persona. Cuando mató a Mickey Jo West y escondió el cadáver. Pienso suicidarme. Por favor, ayuda. Esta carta no estaba firmada. Un mes después, el 2 de octubre, se encontró otra nota. Un guardia que trabajaba en el centro comercial encontró la nota. Era el mismo sobre, el mismo papel, la misma persona tenía el mismo mensaje y fue entregada a la policía en Overland Park y luego a nosotros. Ambas notas nombraron al hombre que ha sido y es el sospechoso. El autor de las notas dijo que estaba con la persona que la había matado, que no podía soportar lo que sabía y que necesitaba ayuda. Ambas sin firmar, y hasta ahora no hemos encontrado pistas sólidas sobre el autor.
7 semanas después, se encontraron 3 cartas más. Esta vez en St. Joseph, donde se vio a Mickey por última vez. La primera fue descubierta en un centro comercial. El mismo día, otra fue encontrada en una parada de camiones. Luego, un conserje encontró otra carta en el mismo centro comercial. Después de que se encontraron las 3 notas, tuvimos un total de 5, todas del mismo autor, con el mismo mensaje, nombran al mismo sospechoso. Pero no nos acercan o prueban el caso contra esta persona. Exploramos la posibilidad de que sean un engaño, pero creemos que son genuinas por los detalles que nos dan sobre el crimen, por la forma en que están escritas, por los sentimientos que expresan. Parecen reales. Cuando examinamos las cartas, era obvio que la persona estaba intimidada por la persona que mató a Mickey Joe. No eran cartas escritas por un extraño, fueron escritas por alguien que conocía a la víctima. Sus sentimientos de culpa, no por ser responsable por la muerte de Mickey, sino porque estuvo presente cuando sucedió y no lo detuvo. El 13 de enero de 1988, 9 años después, apareció otra carta en el teatro de un centro comercial de Kansas City. Estaba dirigida a la policía y a la estación de televisión. Thurman. 8 meses después, un periodista, Thurman Mitchell, recibió una carta dirigida a él. En la carta dijo que si Thurman iba solo, le mostraría dónde estaba Mickey Joe West. Dijo que no estaba interesado en la recompensa. Dijo que no estuvo involucrado, pero que necesitaba ayuda. La última carta fue enviada a la estación. En respuesta a esta carta, el señor Mitchell le pidió a esta persona que se presentara y lo contactara. Amigo, sobre la muerte de Mickey Joe, le pedimos al testigo que llame el número en pantalla y nos hable y le pasaremos esa información. La solicitud no tuvo éxito. El autor de la carta permanece anónimo. El caso de Mickey Joe West sigue sin resolverse. El autor de estas notas es el testigo más importante en este caso. Si sabe dónde está, si estuvo allí y testifica, sería crucial. Quiero pedirle que se presente y nos diga lo que sabe, o si no quiere, escríbanos una carta y díganos dónde está. O llámenos para avanzar de alguna manera. La extrañamos. Han pasado 9 años. Solo queremos saber qué sucedió. Marvin Lee Irvin fue arrestado y condenado por el asesinato de Mickey Joe West y otras 2 mujeres. Cumple 3 cadenas perpetuas consecutivas. Resuelto. Antes transmitimos la historia de Dave Davis de Pittsford, un hombre acusado de asesinar a su esposa. 23 de julio de 1980, Davis y su esposa Shannon cabalgaban en su granja a 130 kilómetros de Detroit. Davis afirma que Shannon perdió el control del caballo, cayó y se golpeó la cabeza. Al llegar al hospital, los médicos la declararon muerta. Luego, los padres de Shannon descubrieron que Davis había comprado 6 pólizas de seguro para Shannon. Exhumaron el cuerpo de su hija. Los resultados mostraron un tranquilizante animal y 2 marcas de inyección, una en la muñeca y otra en el hombro. La policía descubrió que Davis tenía acceso al tranquilizante a través de un grupo de caza. Cuando su arresto parecía inminente, Davis huyó. No había sido visto desde el 13 de octubre del 81. El FBI y otros dijeron, no descarten el hecho de que podría estar muerto. Pero creemos que está en algún lugar. Es un individuo hábil al aire libre. Fue un sobreviviente. Transmitimos la historia 2 veces. A los pocos días de la segunda transmisión, Dave Davis fue capturado. Un espectador lo identificó como Davis Myerbell, que vivía en Samoa Americana, a 3.200 kilómetros al sur de Hawái. Davis, alias Bell, fue arrestado 3 días después. ¿Algún comentario sobre los cargos en su contra? No lo hice. Dicen que su esposa fue envenenada. No lo hice. La policía supo que Davis había huido a Samoa Americana, donde vivía en esta casa. Antes vivió en Florida, Haití y Alaska, entre otros lugares. Hace 2 años se casó con una mujer de 20 años. Le había dicho que su esposo había muerto en un accidente. En Samoa Americana, Davis obtuvo un trabajo como piloto para una aerolínea comercial. Fue detenido camino al trabajo en el aeropuerto.
Davis fue llevado a Honolulu, Hawái. Admitió su identidad y acordó regresar a Michigan para ser juzgado. A cambio, las autoridades retiraron los cargos de vuelo ilegal. Dave Davis fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y recibió cadena perpetua sin libertad condicional. 35 años después murió en un hospital de la prisión. Amor perdido. Cerca del cambio de siglo, las calles de Nueva York estaban llenas de niños inmigrantes hambrientos. Los orfanatos se desbordaron. Las clases y las siestas a menudo se realizaban afuera, incluso en el frío. Para aliviar las condiciones, la Sociedad de Ayuda Infantil de Nueva York ideó un plan único. Pusieron huérfanos en trenes con destino al sur y al medio oeste, con la esperanza de que fueran adoptados por agricultores. Entre 1890 y 1929, los trenes llevaron al menos 150,000 huérfanos al corazón de Estados Unidos. Lamentablemente, muchos fueron separados de sus hermanos, a quienes nunca volvieron a ver. En 1910, dos hermanos llamados Algie y Johnny viajaban en un tren. Junto con otros huérfanos, iban a Arkansas con la esperanza de ser adoptados. Cuando salimos, ninguno sabía a dónde íbamos. Pero los hombres que nos llevaron sí sabían. Fayetteville era el destino. Cuando el tren de Algie y Johnny llegó a Fayetteville, los futuros padres esperaban a los niños. Los hermanos esperaban poder permanecer juntos. ¡Parada Fayetteville! Cuando se detuvo, nos alinearon al costado de la vía. Recuerdo algo. Me preguntaba qué iban a hacer conmigo y con Johnny. Esperaba que los dos estuviéramos juntos. La gente se acercaba a ver a los niños. A algunos los convirtieron en granjeros o esclavos. A algunos los tomaron porque los querían. Querido, mira ese Es lindo. ¿Qué te parece? Me agrada. ¿Cómo te llamas? Algie. Algie, irás conmigo. Cuando llegó el momento de tomar la decisión, la pareja solo quería un hijo. Me tomó y no quiso llevar a Johnny. Nos separaron y lloré mucho. Me sentí devastado. Un talador se llevó a Johnny y otro me llevó a mí. Finalmente, me llevó mucho tiempo. Lo superé. Pero me venía a la mente, ¿dónde está? El hombre me crió, no habría encontrado a Olive. Lo sé. Me llevó alrededor. Felizmente, Algie y Johnny, los hermanos que se separaron cuando viajaban en el tren, se han reunido. Trataron bien. Es maravilloso volver a verte. Hoy conoceremos a otros dos pasajeros del tren, Francis Murphy y Sylvia Wenhoff, quienes no han podido encontrar a sus hermanos perdidos. En 1921, Sylvia Wenhoff, cuyo apellido era Bock, fue sacada de un orfanato en Nueva York para viajar en un tren a Nebraska. ¡Están aquí! Sus padres estaban muertos y dejó a un hermano del que no sabía nada. Sylvia tenía 3 años y los niños en un tren habían sido seleccionados sin ser vistos por miembros de iglesias en Columbus, Nebraska. Sylvia era muy pequeña cuando viajó en el tren. Fue llevada diferente porque la habían pedido. Hay un nombre y un número. El número corresponderá con el número aquí. Los números estaban en la ropa con su nombre y la fecha de nacimiento. Bien, vamos a El proceder. padre correspondiente que había sido elegido por el hospital fundador tendría un número y cuando llegaran a la estación coincidirían con el número y se llevarían al niño. Hola, ¿eres Sylvia? ¿Te gustaría ir conmigo? Y así Sylvia Wenhoff fue elegida. El apellido de Sylvia se cambió a Mick cuando fue adoptada por la familia John Mick. Tenían una pequeña granja en Lindsay, Nebraska. Y Sylvia, junto con otro huérfano, un niño, fue recibida en la familia. Cuando tenía 18 años, comencé a preguntarle a mi madre, Mick, si tenía hermanos. Y también si podríamos vernos. Después de años de búsqueda, Sylvia encontró su certificado de nacimiento. Demostró que nació como Stephanie Volk, deletreada W-O-L-K.
y que su madre, Pauline Vitovich, de Austria, ya tenía un hijo cuando Silvia nació. Silvia fue adoptada cuando tenía 3 años y hoy tiene 70. Intenta localizar a su hermano desaparecido, aunque no hay forma de saber si busca a una mujer o a un hombre. Después de la transmisión, Silvia se enteró que su hermano Joseph Vogt, de 72 años, vivía en Nueva York. La hijastra de Vogt reconoció los nombres en el certificado de nacimiento. El 25 de septiembre, Silvia voló a Nueva York y conoció a su hermano Joseph. Joseph, tu hermana está aquí. ¿Eres Sí. Joseph? Soy Lo sé. Silvia. Silvia, estoy feliz, muy feliz. Estoy feliz de verte. Déjame decirte que luces increíble. Luces hermosa. Estábamos emocionados y felices de que finalmente nos conocimos. Yo había oído que tenía una hermana y me sentí muy feliz cuando la vi y agradecido con Dios. Sí, esa soy yo. La mayoría de hermanos crecen compartiendo sus vidas, pero para Silvia y Joseph, el amor y los recuerdos apenas comienzan. Ahora conoceremos a Francis Murphy. En 1928, cuando tenía 11 años, él también tomó el tren. Su hermana Margaret y su madre, que era muy pobre para cuidarlo, se quedaron atrás. Cuando subí al tren no sentí que me estuvieran arrebatando. No sabía mucho sobre mi madre. No se trataba de alejarme de ella, porque de todos modos estaba lejos de ella. Creo que fue una gran aventura. Cuando era niño en Nueva York, no conocíamos el occidente. Lo que sabíamos era de las fotografías de vaqueros e indios y quizás ingenieros. E ir en esa dirección fue la emoción más grande que un niño en mi tiempo podía esperar. La emoción de Francis se convirtió en tristeza. ¡Llegamos! Hola, soy Camille Mitchell, de la Sociedad de Niños. Traje a los chicos. En cada parada, los padres adoptivos estarían esperando para elegir a uno. Pero no todos encontraron padres. Muy bien, Firmaré necesito esto. su firma aquí. Francis, quien había abordado el tren en Nueva York con muchas esperanzas, comenzó a darse cuenta de que ninguna de las familias lo querían. Hola, Luke. Bienvenido a la familia. Gracias. 14 o 15 niños que se iban, bajaron con sus pertenencias. No me querían y me quedé en el tren. El grupo se hacía cada vez más pequeño, hasta que fue el único niño que quedaba en el tren. Adiós. 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 ¡Todos a bordo! Adentro, hijo. Francis nunca fue adoptado. Fue de familia en familia como hijo de acogida. A pesar de todo, la vida de Francis salió bien. Se convirtió en profesor de secundaria, se casó y tuvo 5 hijos y 6 nietos. Francis Murphy, quien viajó hace 60 años, desarrolló una enfermedad cardíaca en el 87 y murió después de filmar su entrevista en noviembre. La esposa y familia de Francis continuaron su búsqueda y nos pidieron presentar su historia a pesar de que murió. Esperar unir a la familia que aún ama a Francis con la familia que nunca conoció y que tanto deseaba encontrar. Para Francis, fue importante seguir con la entrevista. La había estado esperando por meses. Y la esperanza de encontrar a alguien, a su hermana, era importante. No sabía mucho sobre el amor. Y lo descubrió a medida que envejecía. Y tenía una familia. Creo que encontrar a Margaret sería una extensión de ese amor. Aún es importante para nosotros que terminemos lo que intentó hacer. La hermana de Francis Murphy tendría 62 años hoy. Quizá nació en Yonkers o en Nueva York y puede haber sido adoptada. La madre de Francis y Margaret era Hilda Harding Murphy. Sus abuelos fueron John y Elizabeth Harding, de Nueva Escocia. El padre de Francis era Martin Murphy. Misterios sin resolver. Lo inexplicable. Estas son declaraciones juradas de la policía
que atestiguan los poderes psíquicos de Dorothy Allison. El uso de psíquicos en la policía es controvertido, a veces inexacto. La mayoría son charlatanes. Pero algunos tienen un don especial: la inexplicable capacidad de predecir detalles del futuro. Una habilidad que es un misterio sin resolver. 3 de diciembre del 69. Michael Korsich, de 5 años, y su hermano mayor salieron a jugar a las 8:15 a.m. Mientras jugaban, Michael perdió el equilibrio, cayó en el río, fue arrastrado y murió. 2 horas antes del accidente, a las 5:56 a.m., Dorothy Allison se despertó de una horrible pesadilla. Su sueño lúcido predijo la muerte de Michael. Vi a ese niño en una tubería. Las manos estaban así en el sueño, estaban juntas y eran muy negras. No sabía por qué estaban negras y era tan blanco. Vi una impresionante luz, casi como si hubiera estado en un vacío. Por semanas registraron el río, pero no hubo rastros de Michael. Un mes después de la desaparición, Dorothy fue a la policía e insistió en que alguien escuchara su historia. Tuve un sueño con un niño atrapado en una tubería. El artículo sobre el caso no contenía una foto de Michael. La policía se sorprendió cuando Dorothy describió con precisión la ropa que llevaba puesta. Llevaba un traje de nieve verde. Debajo del traje llevaba una camiseta de rayas y debajo llevaba una medalla. Tenía los zapatos en el pie equivocado. Existía la posibilidad de que fuera un engaño. Siempre existe. El sueño era muy claro. Cuando dio esta descripción, me sentí abrumado porque conocía al niño, conocía a la familia. Me llevó a querer saber más sobre lo que había soñado. Tal vez había algo más que no podía recordar. Tal vez interrogarla sacaría más de eso. Pero trabajaríamos con ella porque me convenció. Lo hizo. Cuando hablé con Don, le dije que vi el número 120, pero no sabía qué significaba. Vi el número 8 y tampoco lograba comprenderlo. E insistí en que su cuerpo estaba detrás de una escuela. Insistí en eso. Mientras la búsqueda continuaba, las pistas de Dorothy se acumulaban. El número 8, una escuela. El estacionamiento detrás de una fábrica. Madera. Letras doradas en una ventana y el número 120. Mencionó el número 120, el primer día que estuvimos juntos. Y creímos que era una dirección. En el área en la que estábamos no había 120. Luego pensamos que sería el 20 de enero. El mes y el día. Iba y venía. No tenía ningún significado, pero ese 120 seguía apareciendo y no podía entender por qué. Empezaban a perder la paciencia. Y Don dijo, Dios, lo intento, pero no sé qué estás diciendo. Le dije, lo encontrarán el 7 de febrero y todo habrá terminado. Conocerás la historia de Michael Korsich. El día que encontraron al niño, eran la 1:20 de la tarde del 7 de febrero, y dijeron que habían encontrado al bebé. El lugar donde hallaron el cadáver coincidió con varias de las pistas de Dorothy. La visión de Dorothy del número 8 fue la escuela primaria PS8 que está a la orilla del río. Al otro lado de la calle hay un aserradero. Al lado hay un edificio de oficinas con letras doradas en la ventana. Al otro lado del río se encuentra una fábrica y un estacionamiento. Y cuando encontraron a Michael, llevaba la misma ropa que Dorothy había soñado. Y aunque las botas de agua estaban en el pie correcto, sus zapatos interiores estaban en el pie equivocado. Retrocedimos, y todo lo que ella decía encajaba como un rompecabezas. Tomas una pieza y la arrojas hasta que la vinculas y muestra la imagen. No significaba nada, pero ahora todo parecía encajar. Y me enfadé por no saber de qué estaba hablando. Hubo muchas veces en las que quise encontrar a un niño. Realmente no obtuve respuestas hasta hoy, y no sé por qué. Pero hay varios casos en los que no se me ocurre nada, ni siquiera una pequeña pista.
Dorothy Allison siempre vivió en Nueva Jersey. Tiene 4 hijos y su esposo Bob es ingeniero de una empresa constructora. Cuando Dorothy tenía 14 años, tuvo el primer indicio de sus habilidades psíquicas, cuando predijo la muerte de su padre. Desde la investigación de Michael Korsich, la mayoría de los casos de Dorothy han sido homicidios. Muchas de las víctimas han sido niños. Me he preguntado por qué me pasa esto a mí. ¿Por qué no a alguien más? Porque ha sido difícil emocionalmente, físicamente. No ha sido algo feliz para mí. 20 de diciembre de 1974, un banquero de Nueva York, John DeMars, salió de su oficina para tomar el tren de regreso a Nueva Jersey. Estaba casado y tenía 2 hijos, y habitualmente llamaba a su esposa si iba a llegar incluso 5 minutos tarde. Pero ese día, cuando el tren se detuvo en Notley, John DeMars no estaba a bordo. Había desaparecido. Pensamos que quizá malversó el dinero, pero no encontramos nada en el banco. Tal vez escapó con otra chica. Descubrimos que no era cierto. No pudimos encontrarlo, así que fui a ver a Dorothy. Dije, Dorothy, estoy buscando a un hombre que lleva desaparecido más de 24 horas. Sus primeras palabras fueron, se ahogó. Dije, se cayó del tren. Dijo, ¿cómo podría caer del tren en el agua? Le dije que recibió información errónea. Se cayó del tren. Está en el agua. Le dije, ¿podría darme otra pista cerca de dónde podría encontrarlo? Dije, veo una hilera de neumáticos, un parque con niños bajando una colina en sus trineos, veo un camión de bomberos y veo a este hombre en el agua. Me dijo, veo un arco y una flecha. ¿Dónde encuentras un arco y una flecha? Pensé que estaba loca. Bien hecho. 2 meses después, un padre y su hijo practicaban con un arco y una flecha en un acantilado con vista al río Passaic. Una de las flechas falló y aterrizó a unos metros del cadáver de John DeMars. El cadáver fue encontrado el 22 de febrero. Dorothy mencionó el número 222. Cerca había un parque donde se habían dispuesto hileras de neumáticos. La pregunta seguía siendo, ¿cómo se ahogó John DeMars, un pasajero del tren en el río Passaic? Las autoridades teorizan que DeMars se quedó dormido. El tren hizo una parada no programada en el puente del río Passaic. El conductor abrió las puertas para dejar que otro pasajero se bajara. John DeMars, todavía medio dormido, pensó que había llegado a su estación. Salió y cayó al río. Sentí que me recorría un escalofrío. Miras tu cuaderno, todas las notas que escribiste 3 meses atrás. Y todo lo que había dicho estaba allí. Todo lo que había dicho. ¿Cómo puede Dorothy hacer esto? No sé de psíquicos, no sé cómo funciona la mente de Dorothy. Si dijera, Ellen, sal y cruza la calle, lo haría. Porque no sé lo que ve. Ellen Jacobson y su esposo Bill se involucraron con Dorothy después de que su hija desapareció en el 76. El 15 de mayo, Susan Jacobson, de 14 años, salió de su casa en Staten Island por una entrevista en una heladería. Cuando Susan no regresó a cenar, sus padres contactaron a la policía. Nos dijeron que nuestra hija tenía 14 años, tenía novio y se escapó. Eso fue todo. Y no hay nada que puedan hacer, porque si escapó, no tiene nombres para buscar niñas de 14 años que huyen. No teníamos nada. 2 semanas después, los Jacobson le pidieron ayuda a Dorothy. Fue a Staten Island con su esposo Bob. Dorothy no sabía nada sobre el caso y no conocía a los Jacobson. Cuando llegó Dorothy, era imposible de creer. Pensé en una mujer gitana. Quizá alguien que tendía un mazo de cartas y las leía, o me leía la mano. Y la primera reacción de Dorothy fue, ¿dónde está el café? Pon la cafetera. ¿Qué significa 2562 para ti? Me preguntó qué significaba el número 2562 y dije, puede ser 5 de febrero de 1962. Es el cumpleaños de mi hija. Ella me dijo, ¿qué tal el 408?
Estaba abrumada, no sabía qué estaba buscando. 408 dijo. Quizás sea 405, dije. Mi hija Susan nació a esa hora. Dijo, ¿qué es mar? Dije, disculpe. Dijo, M-A-R. Le dije que fuéramos con la policía, porque la visión que obtuve fue que su novio había estrangulado a su hija y que estaba en este lugar con M-A-R escrito en letras rojas. Fui con la policía, les expliqué, pero fue en vano. Las autoridades no estaban dispuestas a trabajar con un psíquico, por lo que Bill Jacobson decidió investigar las pistas que Dorothy había encontrado por su cuenta. Era un auto abandonado, las letras M-A-R, el olor a aceite, 2 juegos de campanarios de iglesia, chimeneas dobles, pantanos. Buscamos en Staten Island. Y la confusión es que no conozco la distancia y el tiempo, y no puedes decir el pasado, el presente y el futuro. Finalmente llegamos a un lugar que se llama Downback. En esta área hay un astillero abandonado que estuvo activo en la Primera Guerra Mundial. Y encontramos una roca. Y esta roca estaba pintada con letras rojas, M-A-R. Todas las pistas que me había dado me llevaron definitivamente al área donde finalmente encontraron a Susan. Cuando vi M-A-R, me sorprendió y sentí que era el área. Tenía que llamar a Dorothy, llevarla allí. Tengo que mostrarle lo que encontré. Cuando Dorothy vio el M-A-R en la roca, dijo, aquí es donde está su hija. Necesitamos a la policía. Necesitamos los perros, los sabuesos, necesitamos arrastrarnos por los pantanos. Pero no teníamos nada de eso, buscamos todo lo que pudimos. Sentimos que habíamos hecho una buena búsqueda. Desafortunadamente no encontramos a mi hija. 22 meses después, 3 chicos cazaban ratas en el área donde Bill había buscado. A solo 100 metros de las letras M-A-R, descubrieron los restos de Susan Jacobson escondidos en 2 bidones de petróleo. Desde el lugar donde se encontró a Susan se podía ver casi todo al mismo tiempo. Campanarios, chimeneas, el auto abandonado, la roca con las letras M-A-R. Susan fue encontrada en un bidón de aceite, que era el olor a aceite. Y Dorothy también había dicho que Susan estaba en el agua, pero no se ahogó. La autopsia reveló que a Susan la estrangularon y arrojaron el cadáver a un agujero lleno de agua. Dempsey Hawkins, el novio de Susan, fue arrestado, juzgado y condenado por su asesinato. Hawkins fue liberado de la prisión. Dorothy sabía que mi hija fue asesinada. 9 meses después de la desaparición de mi hija, dijo quién cometió el asesinato. Nos dijo quién fue. Y todo lo que dijo, cómo fue asesinada y dónde. Y lo que dijo se hizo realidad. En los 3 casos, el éxito de Dorothy fue sorprendente. A lo largo de los años, Dorothy trabajó en cientos de investigaciones y en muchas no pudo encontrar información que ayudara a las autoridades. En un momento seguiremos a Dorothy en una investigación de asesinato para ver qué hace y cómo lo hace. En marzo buscamos un caso en el que pudiéramos examinar los dones de Dorothy. Encontramos un homicidio en Hagerstown, Maryland. Permitieron usar a Dorothy en el caso y filmar la investigación tal como sucedió. A Dorothy se le ocurrió el nombre de un posible sospechoso, pero por razones legales optamos por ocultar este nombre. No le dimos a Dorothy información sobre el caso. No sabía el nombre de la víctima o el estado donde sucedió. Ni siquiera sabía que era un asesinato. Dorothy fue contactada por el sargento Keith Wathensheath, de la policía de Maryland, quien está a cargo de la investigación. Hola. Señora Allison, Sí. ¿cómo está? Bien, gracias. Sin saber nada sobre el caso, Dorothy elaboró una lista de pistas la noche anterior a la llamada. Y luego dictó la lista al día siguiente. Busquen un conserje en una escuela, alguien que trabaje como conserje. Siento que hay un secuestro de algún tipo, algo por el estilo, algo así. También siento que es un sospechoso que tiene tendencias suicidas. Hay algo mal con los pies.
Los números 1, 7 fueron muy importantes, ya sea 71 o 17, aún no lo sé. Hablaba de imágenes relacionadas con la víctima, el asesinato, los amigos o incluso la policía. También siento que esta persona usa lentes y a veces un peluquín para verse diferente. ¿Un peluquín? Sí, un peluquín. Cuando estaba hablando con Dorothy, mencionó a un oficial disfrazado, con una barba que ahora no tiene, y un peluquín o un postizo. Me puso nervioso porque soy policía, no estoy disfrazado, pero visto de civil. Usó un postizo y me afeité hace 2 días. Estaba de vacaciones. Y quizá hablaba de mí, lo cual es posible. Dorothy voló a Hagerstown con su esposo Bob para reunirse con el detective. Después de aterrizar, Dorothy tenía un nombre para las autoridades. Hola. Hola, señora Allison. ¿Cómo está? Soy el sargento Wattenshield. Lo sé. ¿Qué tal el vuelo? Genial. Escribí algunas ¿Se le notas ocurrió para algo usted. más? Sí, tengo un nombre. Bien, genial. Y tengo otras cosas. Son garabatos, pero ahí está el nombre. O Chuck es el apodo. Y luego es Bernstein o Goldstein, el apellido. Muy bien. Cuando se trata de psíquicos diría que son tonterías, pero mantengo una mente abierta hacia Dorothy Allison, porque en verdad quiero resolver este caso. Durante 4 años, la policía no ha podido resolver el caso de Lori Zimmerman, una chica de 15 años que en abril del 84 salió de la casa de su tía y desapareció. 8 días después, el cadáver parcialmente desnudo de Lori fue encontrado en el bosque. Había sido golpeada y sofocada. Hallaron un objeto extraño en su garganta. Siento que estaba frente a una biblioteca cuando vio a estos hermanos o primos o gemelos, amigos suyos del vecindario. Se encontró con alguien allí. Su nombre podría ser... A los pocos minutos, más pensamientos e imágenes inundaron la mente de Dorothy. Siento que fue violada y luego asesinada. Sé que quizá, no sé por qué, pero tengo la sensación de que tiene algo en la cabeza. Como si alguien la golpeara con algo en la cabeza. La mandíbula se rompió en 2 lugares, pero no fue la causa de la muerte. Fue asfixia. Sé que no puedo respirar, hay algo caliente. Siento mucho calor alrededor de esta chica, grandes cantidades de calor. Yo creo que tengo una idea de lo que sucedió. Hay un atragantamiento en la garganta. Se ahoga. Y sucede durante el ataque. Se está ahogando. Creo que sabe a qué me refiero. Hay una fuerza en la garganta, pero es más como asfixia. Exacto. Como si estuviera gorgoteando. Es lo que siento. No hay forma de que Dorothy Allison supiera que había un objeto en la garganta. Ella relató que no parecía ser un estrangulamiento con las manos, sino una asfixia de algún tipo de objeto dentro de la garganta. Y me sorprendió que lo supiera porque es un punto de la investigación que no hicimos público. Definitivamente caminó por esta calle. Llega a la biblioteca y luego es recogida por el auto amarillo que describí, el auto viejo. Aquí está la biblioteca. Después de 24 horas en Hagerstown, Dorothy había encontrado docenas de posibles pistas. Muchas parecían no estar relacionadas. Otras parecerían mal dirigidas. El postizo de Keith, por ejemplo, y el conserje que Dorothy mencionó pueden haber sido el padrastro de Lori, no un sospechoso. La persona que nombró en el aeropuerto, Chuck Goldstein o Bernstein, tampoco es sospechoso, aunque según Dorothy puede tener información. Pero algunas de las pistas de Dorothy parecían estar relacionadas. Por ejemplo, Dorothy había visto los números 1 y 7. Se enteró de que Lori había sido sepultada en la parcela 17. Dorothy mencionó Cleveland. El último cartel de la calle antes de la escena del crimen estaba en un desvío llamado Cleveland Town Road. Dorothy había hablado de una vieja iglesia. A 1 kilómetro de donde se encontró el cadáver, había una vieja iglesia. Las pistas pueden ser coincidencias, pero también ser parte de un mosaico que, ensamblado, creará una imagen de lo que le sucedió a Lori Zimmerman. En la escena del crimen, Dorothy experimentó la sensación más fuerte durante toda la investigación.
En lo que respecta al nombre, lo siento más fuerte que nadie en esta área. Siento que él la trajo aquí y la razón por la que la asesinó fue porque ella se negaba a hacer lo que él quería. Después, ella gritó y él entró en pánico y creo que la golpeó en la cabeza. Creo que la mató así. Pero sí creo que es el hombre que la asesinó y debería empezar a buscarlo. Bien. Y estoy segura que es el indicado.